buenas tardes, días. Mi nombre es Melanie Maite Cruz Cortés y hoy voy a hablarles sobre mi primer proyecto, que es la teoría anatómica. Así que vamos a iniciar con la teoría anatómica y el desarrollo de esta base de sus creadores. Así que bueno, iniciando con teoría atómica, desde hace tiempo atrás, el ser humano siempre ha buscado poder comprender de qué está hecha toda la materia. De ahí vienen las teorías anatómicas, que han evolucionado a lo largo de los siglos como estructura principal del átomo en la que se basa este. Cada modelo fue un avance respecto al anterior, corrigiendo errores y agregando descubrimientos nuevos gracias a la ciencia y la tecnología que se fueron encontrando durante todo ese proceso de tiempo. Entender esta teoría es fundamental para ver la base de lo que voy a comentar después. Ok, entonces tenemos como los principales Leucipo y Demócrito, que en la antigua Grecia estos fueron los principales filósofos en proponer que la materia estaba compuesta por partículas diminutas hasta casi invisibles e indestructibles, teniendo así su nombre de átomo. Aunque en este tiempo no había experimentos que demostraran o validaran su investigación, su idea fue revolucionándose adelante de los años que venían pasando gracias al conocimiento científico real. Decían que los átomos eran eternos y que se movían en el vacío, chocando entre sí para formar cosas que veíamos. Ahora, como consecuencia, tenemos a Niels Bohr. Su teoría fue creada en 1913. Principalmente fue y perfeccionó el molde que ya teníamos anteriormente sobre la órbita cuantinizadas. Lo que hizo fue proponer que los electrones giraban alrededor de un núcleo en niveles de energía diferentes o definidos que solo podían ocupar ciertas órbitas. Cuando un electrón llegaba a saltar a otro nivel, absorbía o llegaba a liberar la energía que se formaba gracias a la luz. Este modelo explicó perfectamente el aspecto del hidrógeno, algunas que hasta que no tenía la respuesta, aunque más adelante se empezó a reemplazar esto como una mecánica cuántica, pero fue muy importante el modelo de Bohr en uno de los famosos que ayuda a visualizar cómo se forman los electrones en los átomos. Y por último, teniendo de los 7 anteriores comentados más importantes, tenemos a James Chadwick. Principalmente su teoría fue hecha en 1932, ya que descubrió el neutrón, una partícula sin carga eléctrica, pero con una masa similar al protón. Este hallazgo fue muy decisivo e importante, ya que con esto nos explicó que los núcleos atómicos no solo se desintegraban debido a la fuerza que expulsaban entre los protones, sino que los neutrones actuaban como un pegamento nuclear entre ellos. Además, su descubrimiento permitió que el desarrollo de energía nuclear fuera más sencillo o podría ser fácil para la aplicación en la radioterapia de la medicina. Como siguiente punto tenemos la antimateria. La antimateria es una forma de la materia compuesta por partículas que son iguales y de la misma materia normalmente, pero con cargas opuestas. Por ejemplo, el electrón tiene como contraparte el positrón, como una partícula de materia que se encuentra con una de las antímeras, se anquilan y liberan energía, aunque las antimaterias es difícil de producir y mantenerlas. Esta llega a ser estudiada porque podrían tener aplicaciones en la medicina, energía e incluso entender el origen del universo. Como punto número 2 tenemos la materia oscura o el misterio del universo. Este es un tipo de materia que no emite ni refleja la luz, por lo que no podemos verlo directamente. Sin embargo, los científicos saben que existe por su gravedad y afecta el movimiento de la galaxia. Se calcula que forma alrededor del 27% del universo, mientras que la materia visible, como los planetas, estrellas, representan al menos el 5% de este. Este es uno de los grandes retos de la física moderna, el descubrir qué es lo que hay detrás de esto.
Como punto número 11 tenemos el bosón de Higgs. Esta es un poquito más compleja ya que fue descubierta en el 2012 en el Gran Collision de Hadrons. Es una partícula fundamental que explica por qué otras partículas tienen masa. Su existencia había sido dedicada antes, pero comprobarla fue uno de los mayores retos pero actualmente logros de la física moderna. Por eso se le conoce como la partícula de Dios, aunque en realidad su nombre proviene del físico Peter Green que propuso su existencia. Ahora vamos con los iones. Este es un átomo, una molécula que gana o pierde electrones. Quedan con cargas positivas o negativas. Los iones son fundamentos para procesos como la conducción eléctrica, la química, las sales y hasta nuestros cuerpos, ya que son responsables de las funciones vitales como de los impulsos nerviosos o la contracción muscular. Ligado con el anterior tema tenemos que un ion es un átomo de molécula que se ha ganado o ha perdido electrones. Si pierde el electrón se queda cargado positivamente y se llama catión. Si lo gana y adquiere carga negativa se llama anión. Los aniones son fundamentales para la química ya que participan en la formación de sales, ácidos y bases. En nuestro cuerpo los iones de sodio, potasio, calcio son esenciales como para nuestro funcionamiento de la contracción muscular. Vamos con el punto 14, los isótopos de hidrógeno. Estos tenemos 3, que son los elementos más abundantes del universo. Entre los tipos está el protión, con un solo protón, el más común. El deuterio es con un protón y un neutrón, y se encuentra en el reactores nucleares y estudios biológicos. Mientras que el tritión son 2 neutrones que radican y se emplean en investigaciones científicas. Como número 15 tenemos la tabla periódica. Esta es una herramienta esencial en la química, ya que nos ayuda a organizar todos los elementos que llegamos a conocer de acuerdo con su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas. Fue creada por Dmitri Mendeleev, quien dejó espacios vacíos para seguir anotando los siguientes elementos descubiertos. Como varias de sus clasificaciones tenemos las familias y los periódidos, que principalmente son elementos ordenados en filas horizontales llamadas de esta forma gracias a que son elementos de la misma familia o propiedades similares, como se puede ver en la imagen. Como ejemplo tenemos los alcalinos, acalitorreos, halógenos y gases nobles. Como otras de sus clasificaciones tenemos los metales, los no metales y los metaloides. Para iniciar, los metales son la mayor parte de los elementos, ya que se caracterizan por ser buenos conductores de calor, electricidad, tener brillo y ser melables. Mientras que en cambio los no metales suelen ser malos conductores, son más frágiles, pero son esenciales para la vida cotidiana. Ahora, tenemos que los metaloides tienen una gran propiedad intermediaria entre estos dos. La siguiente forma de clasificación es la electronegatividad. Esta se divide en que la capacidad tiene un átomo para atraer electrones cuando se forman enlaces químicos. El flúor es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Este concepto es clave que nos ayuda a entender si un enlace será covalente, polar o iónico. Cerrando con el tema de las tablas periódicas tenemos la regla de Octeo. Esta regla nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener 8 en su última capa. Al alcanzarlos, si una configuración o más llega a ser estable, como la de los gases nobles, aunque no pueden cumplirse siempre, es una guía muy útil para entender cómo se forma la mayoría de parte de los compuestos químicos. Casi es como la guía principal de la bioquímica o química. Como número 20 tenemos los enlaces covalentes. Este ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Este es el tipo de enlace más común en la naturaleza y está presente en moléculas, enlaces como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que estos son vitales para poder hacer que un cuerpo humano funcione y esté en vida. Siguiendo clasificando los enlaces covalentes, tenemos que existen los polares y no polares. El enlace polar son los electrones que compartimos y no están distribuidos de manera equitativa. Esto sucede porque un átomo atrae más frecuente a los electrones, generando una ligera carga positiva en un extremo y negativa en el otro. Por ejemplo, es la molécula de agua, lo que explica muchas de sus propiedades esenciales.
Como número 22 y casi por terminar tenemos los enlaces iónicos. Este se forma cuando un átomo cede electrones o los recibe, formando cationes, aniones y se atraen entre sí por sus cargas opuestas. Ahora, ya como penúltimo, tenemos la fuerza de Van der Waals. Estas son interacciones muy débiles entre moléculas, pero importantes en el proceso biológico y en las propiedades de materiales, ya que nos permite, por ejemplo, los G-codes que se adhieran a las paredes gracias a millones de contactos microscópicos que tienen. Ahora sí, por último, tenemos los puentes de hidrógeno. Estos son un tipo especial de interacciones que se dan cuando un átomo de hidrógeno se une débil o un átomo muy electronegativo, como el oxígeno o el nitrógeno. Estos son vitales para nuestra vida cotidiana, ya que mantienen la unión de la estructura del ADN y dan a algunas aguas sus propiedades únicas. Así que eso sería todo del primer tema que abarcamos completo y gracias por su atención.